es para distendir. ¿Qué hay que hacer? Venga, va. Muy bien. No, pues gracias por estar hoy aquí. Gracias, Xavier, para procedernos el taller, el Sisma Taller. Y estamos hoy aquí porque Rodrigo nos va a dar un concierto que se llama La Tierra está sonando. Así es. ¿Verdad? Así Vale. es, así es. Y lo has inspirado en distintos artistas, en Frida Kahlo, en Dolores Castro y también en Xavier. Por supuesto. Y así pues, la primera pregunta que quería haceros es cómo os conocisteis y cómo surgió la relación esta de colaboración artística. ¿Quieres empezar? Venga, voy a empezar yo. Todo fue un cúmulo de casualidades. Fue gracias a Gilles, el director o presidente de No Block Strings, que junto con Rodrigo nos conocimos primero en un concierto en Santa Coloma, creo, y después vinieron al taller, aquí a este taller. Y desde el inicio, digo, dejando aparte la buena relación con Gilles, desde el inicio con Rodrigo fue pum, como un flechazo. Parece enamoramiento, pero tenía ese punto, ¿sabes? Nos miramos y sabíamos que algo había en común. Y en el taller pues nos lo pasamos muy bien. Aparte que fuimos a comer a un sitio fantástico, tomamos como se debe tomar, es decir, siempre de más. Claro. Comimos como se tiene que comer, siempre de más. Siempre de más. Y luego en el taller pues, nos lo pasamos bien, muchísimo. Les enseñé mi trabajo, les enseñé algunas piezas y les enseñé sobre todo estas obras, cosa que a él, o así me lo dijo, le cautivaron. ¿Vale? Sí, sí. La cosa está en que estamos aquí por culpa de ese día, que hablando del rook, del burro que yo os explicaré, pues a él le cautivó y llegó a convertir esto en una composición maravillosa, la vais a escuchar, es espectacular, y le ha dado voz a eso, al rook, al burro. Y aquí estamos, hoy para presentarla mundialmente. Exacto. No, aquí está él para presentar, yo que voy a presentar. Ambos. No, En realidad, pues finalmente es y es como una suma, es un trabajo sí, que se suma, sí, es ¿cómo una se llama? inspiración. Una sinergia. Una Odio, sinergia. a mí cuando digo sinergia yo sacaría el revólver, pero esto realmente es una sinergia. Es verdad, sí. Mola. La suma de las dos cosas han convertido esto en algo doblemente, triplemente mejor. La magia de la convergencia. Sí. Este tío es muy bueno. Y luego también preguntarte por tu relación con la ciudad de Barcelona, porque he podido ver que has estado en masterclasses en el liceo. Sí. Pero entiendo que tu relación con la ciudad viene de antes, ¿verdad? Sí, yo tengo un amor con Barcelona increíblemente profundo. Yo viví aquí en esta ciudad por algún tiempo, ya hace bastantes años, probablemente unos 18 años. Y desde entonces Barcelona ha sido mi casa y aún la considero mi casa, ¿no? Y creo que no podría ser incluso distinto. O sea, aún no veo forma de que yo no quisiera que fuera mi casa, pero es que me ha marcado tanto que cada vez que regreso a Barcelona siempre hay, por un lado, esta nostalgia, ¿no? Esta combinación dirían los brasileños, de saudade, ¿no? De una tristeza producto diría Freud, de ese deseo que es sinónimo de falta, ¿no? Porque no está, pero cuando estoy, entonces me quiero comer Barcelona, ¿no? Y por otro lado, he guardado durante estos años la amistad con algunas personas maravillosas y se han sumado otras, como es el caso de mi querido Xavier, ¿no? Y sí, he estado viniendo muchas veces a Barcelona, he dado algunas masterclass en el Liceu. Tengo recuerdos tremendos. Ahora es particularmente nostálgico para mí porque quien fue mi profesor, Fernando Rodríguez, falleció hace apenas 2 semanas. Nos íbamos a ver ahora. Pero bueno, es parte de esta hermosa cotidianidad, ¿no? Es parte de esta... Y vengo a Barcelona y sigue siendo la fuente hermosa de belleza, de cultura, de olores, de comida. Barcelona es mi amor, en resumidas cuentas. Pues
vez. Bienvenido a Barcelona. Gracias, otra vez, y que gracias. vuelvas muchas Ayuntamiento de Barcelona, contratarlo. Por favor. Sí, de verdad, no. Y es que además es de corazón, ¿eh? Es de Ya, corazón, no, tío. o sea que no me tienen que pasar guión ni nada. Vale, pues pasamos al concierto y al programa de hoy. Sí, En la primera parte vas a tocar piezas inspiradas en poemas de Dolores Castro. sí, Sortilegio, La tierra está sonando y Tormenta. sí. Y yo quería preguntarte qué nos puedes contar de estas composiciones y qué es lo que te llama la atención de sus poemas. Bueno, me llamó la atención en primer lugar la poeta, Dolores Castro, que no es una escritora tan reconocida como debería ser en México. Ella fue muy amiga y fue de la generación de Gabriela Mistral, de Octavio Paz, otros poetas que sí, el propio Octavio Paz pues fue premio Nobel. Sin embargo, desde mi punto de vista, Dolores Castro yo creo que reúne esta maestría, esta pluma, este bolígrafo perfecto de Octavio Paz, pero añade una pasión y una sensibilidad que la lleva a unas, por supuesto, desde mi punto de vista, a unas alturas insospechadas, ¿no? Y bueno, estos 3 poemas de Dolores Castro son poemas que por un lado hablan sobre el sortilegio, el embrujo, la maravilla que es vivir, de alguna manera el asombro inherente, pero también el desarrollo de la capacidad de asombro. Es decir, todo el tiempo estar observando, viviendo en el presente. Y por otro lado están los otros poemas, que es La tierra está sonando, que habla de alguna manera finalmente de la decadencia, de cómo surge el dolor por la vejez, y este dolor, este acercamiento quizá a la muerte, también la hace valorar la vida. Y el último poema, Tormenta, es justamente cómo el dolor, en su forma de lluvia, en su forma de tormenta, por un lado agobia, pero termina nutriendo a la semilla. Es decir, la piel se impregna de toda esta humedad, de todos estos nutrientes y llegan a tocar la semilla, que hace que justamente ese valor que le da a la vida en el sortilegio de vivir, ¿no?, se haga aún mucho más grande, aún mucho mayor. Pues me ha llamado mucho la atención que ambos compartís temas muy naturalistas, creo. Si se puede decir así. Se puede decir. Pero por otro lado, por ejemplo, tu obra, Xavier, la percibo como muy espontánea, muy pasional. Y en cambio la tuya, desde fuera, la veo como muy reflexiva. Ya. Y la has pensado mucho. Entonces, quería preguntaros un poco qué puntos de conexión artística habéis encontrado entre vosotros. Ok. ¿Puedo decir una cosa? Primero, desmentirte una cosa, lo siento, digo. Lo que aparentemente parece tan espontáneo, es como cuando se habla de que un artista improvisa, un guitarrista no improvisa, o un músico no improvisa. Es resultado de su conocimiento, lo que le permite hacer ese tipo de cosas. En mi caso, yo no improviso. Realmente, casi todo lo que hago está ya hecho aquí, previamente a hacerlo. Os parecerá, salvo cosas que son del natural, como estas, cosas así, pero todo hay un proceso mental que me puede durar días, meses y años. Y yo cuando llego al taller, yo siempre digo lo mismo, yo pinto cuando voy en mi moto a mi taller, o cuando duermo, o cuando estoy en el baño, ¿sabes? Y en el taller lo único que hago es llevarlo a cabo, nada más. Digo, pues el proceso mental ya está hecho previamente, yo lo tengo hecho. Y cuando lo llevo a cabo, cuando lo formalizo, y se parece el máximo a aquello que yo tengo en la cabeza, es cuando más me satisface, porque le doy muchísimas vueltas. Y cuanto más se parece... la segunda parte de la pregunta respecto al tema de... En lo que creo que coincidimos es en que nos formamos, nos conforma aquello que nos envuelve. Me explico. Amamos la naturaleza ambos, porque yo he oído su música y es algo de naturaleza, de
de cosas cercanas, habla de sentimientos, habla de eso. Y es algo de lo que todos estamos sin... A día de hoy hay gente que mira a un rincón esperando ver no sé qué y en ese rincón no hay nada. Estamos todos con cara de pasmado y hablando antes de los influencers y de esas tontas. Y digo, no, hay que mirar al burro, hay que mirar la hierba, hay que oler el agua, hay que oler el aire, ¿sabes? Y creo que eso nos influye a ambos. Digo, a mí me gusta, mi trabajo está influido directamente de aquello que me rodea, de la naturaleza, que es lo mejor que hay, porque la naturaleza es maravillosa porque no necesita referente, es referente en sí misma. Por tanto, no necesita justificación alguna. Claro. Yo simplemente lo que hago es la reinterpreto, la miro, la gozo y la disfruto, y luego la muestro, nada más. Y yo creo que hace algo similar, ¿no? Claro. Sí, yo pienso que en todo artista hay siempre ciertos niveles en los cuales eventualmente hay una carga y un componente quizá un poco más filosófico, un poco más reflexivo, pero yo creo que al menos en mi caso surge a partir del impulso sensorial, es decir, algo que a mí me toca, algo que a mí me conmueve, simplemente después lo reflexiono, lo pienso y lo llevo a la música, al paisaje sonoro. Y finalmente, contestando a la pregunta de qué es lo que por lo menos a mí me vinculó con Xavier, lo que a mí me cautivó, bueno, lo primero que yo conocí de Xavier fue su obra, ¿no? Primero empezamos a observar sus piezas y desde luego ahí hay un impacto ya muy importante, o sea, ya hay una admiración por la obra. Después la oportunidad de haber charlado con él, eso fue aún más importante a nivel personal, ¿no? La obra es más trascendente porque la obra estará más allá del propio Xavier, pero es Xavier quien la invoca, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio conocerlo, y no solo un privilegio, sino aquel encuentro fue además un encuentro muy emocionante. Yo recuerdo que estuvimos charlando, fue muy bello, fue muy bello. Perdona un segundo, yo aquel día me pide las llaves del coche y le doy las llaves, el coche y lo que quiera. Es que a mí me cautivó, Conocía su música, y yo había ido a un concierto suyo. Sí. Lloraba, de veras. Digo, yo me tengo prohibido llorar por cosas tristes. Solo lloro cuando me emociono, cuando me tomo un buen gin tonic o cuando como un dios. Y en su concierto recuerdo haber llorado, porque era la realidad. La realidad de su música. Tenéis que oírlo, vais a flipar. Es que es una pava. Gracias. Que es bueno, es que es muy bueno. No, la verdad es que estando aquí se nota la sintonía entre nosotros. Bueno. Es una suerte, sobre todo previo al concierto. Sí, claro. Cuando nos peleamos. Sí. Y hablando de llorar, vamos a pasar al tema principal de hoy. Ajá. Al Rook. Sí. El burro que tenemos detrás. Sí. No sé si Xavier, ¿nos quieres explicar la historia? Os explico 4 pinceladas, pero también os daré las 4 pinceladas, pero quisiera deciros que me interesa mucho más no tanto la anécdota, explicar la anécdota, sino explicar el por qué estamos aquí, por qué Rodrigo, al ver el Rook, al ver los dibujos, entendió lo que a mí me emocionaba y lo que le llevó a él a componer esa magnífica pieza que hoy presentará. ¿Sabes? Pero os explico las 4 pinceladas. Mi mujer es de Olot, un pueblo de Girona, y hace unos años ella tenía un tío, se llama el Tiet Lluís, que tenía entonces 90 años, o algo así, no recuerdo, un hombre maravilloso. Y me dijo Carme, mi mujer, dice, vamos a ver al Tiet Lluís y a la tía Primitiva, y conoces al Rook, al burro, el idioma al burro. Sí. Y yo dije, de acuerdo, me encantaría. Yo amo todos los animales, amo todo aquello que se mueve, incluso lo que se mueve, amo las piedras, amo los árboles. Yo soy el niño que le regalas un palo y dice, ¡hostia, un palo! Me encanta todo, amo todo aquello que me rodea. Total, que fuimos a ver al burro. Cuando llegamos allá, el burro estaba todo loco. Y no sé rebuznar, afortunadamente, pero el burro no paraba de rebuznar.
Y el tío Lluís decía, dice, es raro, algo le está pasando al burro. Y yo me acerqué, no sé si pienso que es Francisco de Asís o lo que sé, me acerqué así con hierático y cojo, porque además iba con bastón, y le puse la mano en la testuz, aquí, al burro. Toqué al burro aquí. El tío Lluís estaba asustado pensando que el burro se me iba a abalanzar o a hacerme no sé qué, y el burro en ese instante se calmó. Pum, dejó de rebuznar, dejó de gritar y se calmó muchísimo. A partir de ese instante, el burro iba a mi lado, estuvimos paseando por la finca, bueno, fincas, unos bancales, unos huertos, y el burro, yo iba cojo, el burro iba a mi lado, no se separó de mi lado, me iba dando con la cabeza en la pierna, pum, pum, para estar sobre todo tocándome, sin decir nada. Y cuando veía que había un pequeño barranco o alguna cosa así, el burro se ponía en el lado del barranco para evitar que yo pudiera caer. Sí. Quiero decir que estuvimos casi 2 horas allá paseando con el tío Lluís, pero el tío Lluís estaba realmente alucinando porque decía, ¿cómo puede ser que el burro que no te conoce no se ha acercado nunca a nadie y está contigo, te está cuidando, te está no sé qué? Incluso sabéis, no sé si sabéis que a los burros comen absolutamente todo. Pueden comer papel, piedras, tierra, caña, lo que sea, menos una hierba que es muy amargante que les molesta mucho. Pero pueden comer todo, pueden comer personas, pueden comer sillas, pueden comer lo que sea. Es increíble, pueden comer todo. Bueno, en serio, un burro lo único que hace en su vida es comer. Es increíble. Tenéis que haber visto la mirada del burro. Era una pasada. El burro y yo nos enamoramos, estábamos enamorados. Yo sentí en ese instante una relación directa e íntima con ese burro. Y os puedo decir que el burro la sentía hacia mí. Si no, de que moreno. Eso no podía ser de otra manera. Pasó que acabó estuvimos allá 2 horas, el burro iba todo el rato a mi lado, le ofrecieron comida, eso quería deciros, le ofrecieron comida y el burro se negaba a comer, solo quería estar a mi lado. Cuando al final marchamos, ya acabo rápido, al final marchamos, el burro estaba en una loma y yo le dije, adiós burro. Y el burro se quedó así como todo raro y luego me llamaron diciendo que el burro lloraba. Sí. Que el burro estaba triste y que qué le había hecho yo al burro. Total que me llamaron y al final, tras hablar con ellos y tras hablar con el burro, que pedí que me pusieran con el burro se calmó. Eso fue. Al día siguiente vine al taller y hice estos 3 dibujos de aquí, de amor profundo al burro. Estos dibujos no son tanto dibujos, que lo son, sino son miradas profundas sobre las cosas. Amo estos dibujos porque son una mirada real y profunda sobre las cosas. Eso me gusta. Acabo ya, en apenas 6 meses falleció mi suegra en Olot. Y fuimos al funeral, obviamente. Y después del funeral me dijo mi mujer, dice, Xavier, ¿quieres que vayamos a ver al burro? Porque vamos a ir toda la familia. Ahí en Olot, en los pueblos se hace que la gente se reúne en casa de un familiar. Y fuimos a ver al tío Lluís y la tía Primitiva y al burro. Y vinieron, éramos 25 o 30 personas. Y al llegar allá, el burro solo quería estar conmigo. ¿Esto sucedió hace 6 meses? No, eso fue 6 meses después de ver. 6 meses después de ver. Sí, de ver la primera vez. Ya. Y en un ambiente realmente era triste, había fallecido mi suegra, pero bueno, todo fue distendido. Pero el problema es que había otro burro. Había otro burro que se lo había traído la Guardia Civil, perdona, los Mossos d'Esquadra, como tenían un burro, habían encontrado un burro perdido por ahí y decidieron dárselo al tío Lluís, todo vacunado, etc. Y el tío Lluís lo aceptó. Yo cuando vi ese burro me dije, ese burro es un cabrón, ese burro no me gusta. El nuevo burro. Y mi burro, cuando vio que se acercaba hacia mí el otro burro para saludarme, lo amenazó. Literalmente lo amenazó, que dice, como te acerques a mi masero, te voy a cortar todo lo que se te menea, ¿vale? Te voy a cortar las orejas, te voy a tirar al monte y nadie va a saber qué bicho eres. Fue terrorífico y tal. Y volvió a estar todo el rato, y la gente decía, ¿cómo puede estar a tu lado? Entre ese burro y yo, ese burro y yo, a partir de ese instante, fuimos pareja. Nos convertimos en pareja. Y sabéis una cosa, cuando apareció Rodrigo Neftalí, esto pasó a ser un ménage à trois. Aquello porque él ha dado voz a mi burro. Y ha dado voz a ese sentimiento. Insisto, es más importante esa relación. Digo, a veces me dicen, Masero, ¿qué hay que hacer para dibujar? Para saber dibujar. ¿Qué lápiz utilizo? ¿Qué papel? Digo, ninguno. Lo único que hay que aprender es a mirar. Primero, tú si tienes algo que dibujar y tienes solo 1 hora,
utiliza 59 minutos en mirar aquello que quieres dibujar y luego 1 minuto en dibujarlo. ¿Sabes qué pasará? Que normalmente lo que hagas será una mierda, pero has aprendido mucho. Luego vas reduciendo. Haces 58 minutos y dibujas 2. 57 minutos y dibujas 3. Cuando hagas todo ese proceso, ¿por qué? Porque entenderás aquello que te rodea, aquello que quieres dibujar. No puedes expresar nada que no conozcas hasta que no lo entiendes. Y entenderlo significa interiorizarlo. Entenderlo significa amarlo. Sí. Y poca cosa más. Pues ese amor del que hablas, ayer me dijiste, bueno, ayer o antes de ayer, que cuando escuchaste la pieza de Rodrigo por primera vez, Ahí está. salió todo. Sí, Ajá. alucinante, porque cuando he estado un año casi con la partitura sin saber leer música y mirándola. Y a mí ya mira la partitura, que aquí hay una pequeña reproducción, a mí ya me gustaba, ya me parecía bueno. Y no tenía ni idea de lo que decía, ¿sabes? Ni la había... Incluso me dije un día, dice, hostia, Javier, ¿podías mirar en la inteligencia artificial o esas tonterías a ver si te lo reproduce? Dije, no. Me dije no porque era una tradición no solo a Rodrigo, sino a la misma música en sí y al rock. Y esperé, y hace unos meses me envió la pieza. Ostras, tenéis que oírla, vais a flipar, porque es exactamente... no es una reproducción, no es una ilustración del burro, no. Es lo que hace que este burro sea real. Lo que hace que el burro en sí, estos dibujos y su música, las tres cosas juntas se convierten en un ultraburro, ¿sabes? Se convierte en una sola obra. Aquello sí que es magnífico. Y la música, los trotes, el caminar del burro, esa mirada del burro, está ahí. Es que tenéis que oírlo, vais a flipar. Qué ganas de oírla hoy en primicia, ¿verdad? Exactamente, hoy es el estreno mundial de la pieza. Pues, sí, no sé si efectivamente. quieres decirnos algo de antemano o dejarlo por sorpresa. Es extraño porque me apetecen ambas cosas. Me apetecería decir algo, pero también quizá últimamente quisiera dejarlo como a la música. Quizás solo lo único que diré es que a mí la historia de Xavier me conmovió porque para mí representa el encuentro de los considerados necios, ¿no? O sea, de los considerados agresivos, de los considerados locos, ¿no? De los extraños, de los, a veces de los relegados, ¿no? Y a veces ese encuentro, esa mirada, esa poner la mano en la cabeza y decir, no, yo sé quién eres, ¿no? Sí. Tranquilo. Y entonces reflejarse, entender que, bueno, finalmente alguien ha observado que esa necedad no es un absurdo y que finalmente se permite el vínculo. Se permite el vínculo siempre y cuando haya una mirada mutua amorosa. Es una historia muy tierna. Sí. Déjeme añadir solo una cosa. Creo que era Séneca que dijo, cuanto más conozco a los hombres, más amo a mi perro. Sí. Pues quitarme perro y ponerme mi burro. Bueno, exactamente. Fantástico. Sí. Pues venga, pasamos ya a la segunda parte del programa. Sí. Que está inspirada, una de las series, en Frida Kahlo. Sí. Y en sus cuadros, o sea que no es la primera vez tampoco que usas las artes plásticas para la composición. Y mi pregunta es si podrías describirnos un poco tu proceso creativo. Sí. En el caso particular de Frida Kahlo, más que sus cuadros, finalmente fue, digamos, las impresiones que generó en mí su propia vida, sus decisiones, su manera de comportarse, su forma de enfrentar la vida. Eso fue lo que a mí me emocionó, en el caso de Frida, más que su pintura, más que su pintura. Bueno, mi proceso creativo es muy diferente en cada obra que compongo, ¿no? Pero siempre, creo que en este caso coincido con Xavier en el principio de la observación. O sea, yo creo que lo primero antes de plasmar
de plasmar algo, de decir algo, merece mucho la pena observarlo. Entonces yo observo mucho, ¿no? Yo observo, en el caso, por ejemplo, de esta obra de Frida Kahlo, fue en realidad una suerte de encargo. Una guitarrista paraguaya maravillosa, Berta Rojas, me pidió una obra que fuese sobre, digamos, como en su teoría, la mirada masculina de una mujer artista mexicana, ¿no? Y me dijo, ¿qué te parece Frida Kahlo? Dije, bueno, vale, es interesante. Y cuando empecé adentrándome, investigando sobre Frida, pues me enamoré de Frida, encontré, en fin, es un poco raro que lo diga así, pero es que eventualmente cuando empecé a leer el diario, empecé como a compenetrarme totalmente con su vida cotidiana, este tipo de relaciones eh, eh, con mi vida y la vida de Frida Kahlo son un aspecto fundamental que traté de poner en la obra, ¿no? Pero sobre todo, en el caso particular de la obra de Frida, quise rescatar mucho eventualmente la eterna dualidad interna, ¿no? De todo ser humano. Esta dualidad eh, que en el interior tiene un cromatismo misterioso, impresionantemente amplio, ¿sí? Pero que finalmente los dos polos son los que nos conmueven, ¿no? Entonces yo observé estas dos Fridas, esta Frida con esta pulsión de muerte tremenda, esta Frida neurótica, pero esta Frida al mismo tiempo con un amor a la vida profundo, con una increíblemente festiva, comelona, en fin. Toda esta gama de impresiones a mí me encantaron para trazar 5 movimientos de una suite que finalmente he denominado El viaje a través de la ventana y que sí, quizá en el concierto pueda contar un poco la historia. Genial, genial. Pues si quieres un poco a modo de conclusión, la verdad es que es muy interesante que hayas traído parte de la cultura mexicana aquí en Barcelona y que además hayas podido, entre comillas, fusionarla con Xavier, porque las piezas están interconectadas de alguna manera. Entonces, ¿qué parte de su legado, del legado de estas dos artistas, Dolores Castro y Frida Kahlo, quieres dejarnos hoy aquí? Qué buena pregunta. El legado humano, de verdad humano, no el legado bestial, no el legado absurdo, no el legado de muerte, no el legado de bombas, no el legado de invasiones, del absurdo, sino justamente el legado amoroso, el legado en el cual se trazan más bien vínculos, en el que se converge, se respeta al otro, se respeta y no solo se respeta, sino que se deja una mirada amplia, grande, en la que se observa y entonces a través de esa observación podemos entender que no hace falta hablar castellano, catalán, inglés, chino, japonés. Hay un lenguaje que nos une y que es el lenguaje que tiene el RUC con Xavier, ¿no? Y que no es, ni siquiera tiene símbolos, una gramática específica, sino que es más bien parecida también a la música, a la pintura. Hay que estar más atento a las señales y a aquello que nos rodea y menos, insisto, menos mirar a los rincones con cara de lelo. Totalmente de acuerdo. Vale, y ahora sí que tengo una última pregunta. Venga, que ya está, que llegamos tarde ya. Que es, ¿qué cuerdas vas a usar hoy y por qué las has elegido? Por supuesto. Bueno, a mí me fascinan las cuerdas no block en general, ¿no? Y yo he probado varias, y por una cuestión un poco quizá finalmente de una voz personal, ¿sí? Yo he encontrado las cuerdas, el Eitacus de Bionylon,
que a mí me dan, digamos, una cercanía, pero tremenda a este sonido, que incluso se parece a un poco a mi voz, ¿no? O sea, no hablo así de manera, sí espontánea, pero espontánea porque viene de mi subconsciente, ¿no? Y yo creo que mi sonido de la guitarra busca también de alguna manera este empaste, ¿no? Es mi voz personal, he encontrado en BioNylon esa voz con la que puedo transmitir mis ideas lo más cercanas a mi imaginario sonoro. Pues ya está, muchísimas gracias. Muy bien, por estar aquí. gracias. Gracias a vosotros. No, bueno, fantástico, Sí. fantástico. Qué bien, Y a bien, disfrutar del gracias. concierto. Vamos a Gracias, disfrutarlo muchísimas muchísimo. gracias. Chao. Bueno, pues Chao. yo haré una pequeña prueba de sonido, ¿no? Sí.